tal? Muy buenos días. Pues un saludo a todos nuestros seguidores y seguidoras que nos están viendo ahora mismo a través de nuestro Facebook Live. Y vamos a hablar de que comenzar un año empresarial pues no es simplemente cambiar de calendario, ¿no? Es revisar cifras, ajustar estrategias, tomar decisiones con visión, plantearse bien los objetivos. Y febrero es precisamente pues ese momento en el que las empresas ya tienen una fotografía real de cómo cerraron el ejercicio anterior y que deben decidir y tomar pues buenos pasos, ¿no?, a seguir para este 2026. ¿Qué objetivos hay que marcarse? ¿Cómo planificar fiscalmente y laboralmente desde el inicio del año pues para no cometer errores? ¿Qué obligaciones tenemos que tener ya en el radar? ¿Y qué riesgos conviene prevenir pues antes de que aparezcan? Pues para hablar de todo ello tengo en los estudios a Óscar Rodríguez Mayo, que es el director de Fisela, una asesoría con más de 4 décadas acompañando a empresas, autónomos y particulares en Santiago y en toda Galicia. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días. Buenos días. Encantado de estar aquí como siempre. Bienvenido nuevamente a los Muchas estudios gracias. de Radio Líder Santiago. ¿La primera vez en el 2026? Pues sí, efectivamente, sí, justo, sí. Y mes de febrero, que es un buen mes, porque el mes de enero siempre es complicado, siempre hay muchas cosas, terminación de un año, el inicio del siguiente. Entonces, bueno, el mes de febrero es bueno para estas cosas y para retomar lo que acabas de comentar. Bueno, pues bienvenido, y vamos a hablar para ayudar pues a todos nuestros seguidores y seguidoras a orientarles empresarialmente para pues coger con impulso y bien con pie derecho este 2026. ¿Qué objetivos son los que se tienen que marcar así a principio de año? ¿Qué pautas, qué tenemos que tener en cuenta pues a nivel empresarial? Bueno, muchas cosas. No es que haya un solo objetivo, sino que hay muchos objetivos. Lo ideal en el mes de febrero y mes de marzo es terminar esa foto que tenemos del ejercicio 2025 y iniciar el 2026 con los objetivos que se marque cada uno individualmente en su propia empresa. Aún quedan algunas obligaciones del 2025, ahora estamos con el modelo 347 de operaciones de más de 3.000 euros, también es un modelo informativo que hay que presentar, y después ya tirando hacia el verano ya llegan el impuesto de sociedades y las cuentas anuales y demás. Entonces no es que esté terminado el ejercicio 2025, pero sí, todas las gestiones y todos los ajustes que teníamos que haber realizado ya están hechos. Entonces quedan ahí esos detallitos para terminar bien el ejercicio, pero es importante reanudar el nuevo y también encaminarse a todas las obligaciones, porque al final vienen todos los trimestres. El que no tiene obligaciones mensuales, que son las grandes empresas, casi todo el mundo lo tiene trimestralmente, y viene ahí el IVA ya en el mes de abril, viene el IRPF en el mes de abril, vienen las declaraciones de la renta de los trabajadores ya a partir del mes de abril, mes de mayo, más o menos. Entonces, bueno, son los últimos ajustes que hay que hacer para esas obligaciones. Entonces es conveniente empezar bien el trimestre, un poco. Doy continuidad a lo que decíamos en el cierre del ejercicio anterior, en el sentido de que hay muchas empresas que retienen determinadas facturas para no hacer los ingresos del IVA porque tienen esa falta de liquidez y la van reteniendo trimestre a trimestre hasta que llegan al cuarto, y el cuarto siempre viene el agobio. Entonces es conveniente ya desde el primer trimestre del año planificarse. Y si no hay esa liquidez, intentar gestionarla como para pedir aplazamientos o fraccionamientos, pero no retener facturas para trimestres siguientes, porque entonces pues la bola de nieve no deja de crecer. Entonces es bueno hacerlo ya desde ahora mismo, desde ya, en el primer trimestre. Esa retención de facturas de la que hablas, pues que muchas veces pues se puede empezar el año apagando fuegos y con prisas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas? Pues precisamente no hacer esa planificación. Es decir, si tomamos como ejemplo, claro, una empresa que está empezando a lo mejor no puede, pero una empresa que ya tiene un cierto recorrido sí que tiene el ejemplo de ejercicios anteriores. Entonces, que no cometa los mismos errores, que se planifique bien desde el primer trimestre, que si no, que se venga hasta el despacho, hasta la asesoría y consulte con los técnicos cómo ha de hacerlo. Pero esa previsión de facturación o esa previsión de liquidación de impuestos que tuvo en el ejercicio anterior le sirve como ejemplo para ese ejercicio siguiente. Y todos aquellos problemas que haya tenido en el 2025 vamos a intentar no comentarlos en el 2026. Entonces, esa planificación desde ya es muy importante. Diversificar, planificar, que sepa que vienen 4 trimestres, incluso que gestione con clientes y con proveedores la emisión de esa factura, que a lo mejor ahora no viene muy bien, pero viene bien el mes de abril, entonces ya se mete en el segundo trimestre. Entonces, que lo coordine bien desde ya, que no espere, que no lo demore en el tiempo. La planificación, vamos, un pilar estratégico. Sí, es fundamental, claro. En todos los sentidos, con los presupuestos o con las proyecciones que tiene cada una de las empresas, ya es fundamental internamente.
pero en lo que nosotros podamos echarle un cable, también podremos hacerlo. En muchas ocasiones a las asesorías se nos demanda tener esa previsión. Es muy difícil tener una previsión si tú no estás metido en el día a día de la empresa. Yo lo que les digo a nuestros clientes, por ejemplo, es que intenten exprimirnos, que se acerquen hasta el despacho, que no tengan vergüenza, que vengan por allí, que lo hablen, que nos sentemos, que nos expliquen cuál es su problemática, porque si no, para nosotros planificar a toro pasado es imposible. Claro. La planificación tiene que ser por anticipado. Claro. Y obligaciones fiscales que tenemos que tener en el radar, que tenemos que tener muy presentes. ¿Cuáles serían así? Pues las más importantes, ¿qué dirías? Pues mira, el IVA ya es el fundamental. El IVA y el IRPF, que se liquidan trimestralmente, insisto, salvo que seas una empresa de gran dimensión, pero que se liquidan trimestralmente, son los que están ahí, están allá en el horizonte. A día 20 de abril tenemos que estar liquidando el primer trimestre y todo ello se va a repetir trimestralmente. Después viene ese impuesto de sociedades o vienen las retenciones a cuentas, que también hay que tenerlo planificado para el impuesto de sociedades, pero el IVA y el IRPF vienen en el mes de abril. Entonces es un buen momento para hacer esa planificación. Quedan 2 meses, pero siempre nos termina cogiendo el toro. Otra cosa diferente son las obligaciones de las empresas ya no fiscales. Lo digo porque últimamente se fueron ampliando esas obligaciones que nos van marcando desde el gobierno, que muchas empresas no lo conocen y que a veces también nos coge el toro en ese sentido. Y a veces son obligaciones relativamente fáciles de cumplir y no cumplirlas comporta sanciones o visitas de la Inspección de Hacienda o la Inspección de Trabajo que a veces no son muy recomendables. Yo qué sé, te hablo, por ejemplo, de un calendario laboral o un calendario de vacaciones. A veces publicar ese calendario laboral o calendario de vacaciones no es tan difícil, porque además se puede modificar 200 veces a lo largo del año, pero la no publicación en un tablón de anuncios, por ejemplo, en un sitio visible dentro del centro de trabajo, comporta que vengan sanciones. Entonces, es importante que lo publiquen. Si no, que hablen con nosotros y les explicaremos cómo tienen que hacerlo. Yo que sé, obligaciones como un protocolo de desconexión digital o un protocolo de prevención del acoso laboral, que son obligaciones que existen ya desde hace tiempo, están deviniendo en sanciones importantes por parte de la Inspección de Trabajo. Entonces, son obligaciones relativamente fáciles de cumplir, ¿vale? Y entonces, nuestro consejo es que lo retomen, que lo hagan. Después, que estén mejores o peores, pues ya lo iremos viendo y puliendo con el tiempo, pero que lo tengan es muy importante, evita sanciones. Son, entre comillas, no es bueno decirlo, pero son esos quitamultas, ¿vale?, que todos necesitamos tener, pero que realmente hay que cumplirlos y hay que llevarlos al efecto. Yo que sé, una cosa, por ejemplo, que nos está pasando mucho en el despacho y estamos teniendo muchas inspecciones son los registros de las jornadas. Hay mucha duda respecto de cómo es el tema del registro de la jornada. Venía esa obligación que nos lanzaban desde el gobierno de que tenía que tener unos mecanismos específicos o telemáticos, lo que fuere. A día de hoy no hay nada oficial. Lo que sí que es importante que sepan es que tiene que haber un registro diario de la jornada. Se puede hacer en papel, se puede hacer a través del móvil, a través de un ordenador, de cómo se quiera, que no comporte datos biométricos, que eso que sí que está prohibido, pero que ese registro es obligatorio y la no existencia de ese registro comporta sanciones importantes. Y además es un control para los trabajadores, incluso para la propia empresa, para saber qué jornadas están haciendo, si hay un exceso de jornadas, si hay que pagar horas extras, etcétera, etcétera. Entonces eso es una obligación muy, muy importante. Y después hay otras, que muchas de ellas afectan a grandes empresas ya, o a empresas que tienen más de 50 trabajadores, como puede ser pues el tener un plan de igualdad o una cuota de reserva de personas con discapacidad o el tener un comité de seguridad y salud. Entonces, son obligaciones ya para empresas grandes que suelen tenerlo, pero a veces son grandes desconocidos. Entonces, si surge alguna duda a ese respecto, que se ponga en contacto con nosotros e intentaremos resolverlas. Claro, eso te iba a comentar, ¿no? Que esas dudas, pues como comentabas de, por ejemplo, el registro horario, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras, pues tienen que ver, a lo mejor no tanto con el desconocimiento, pero sí con una falta de asesoramiento, ¿no? Es posible y nos lo encontramos en muchas ocasiones, pero incluso a veces ese desconocimiento, porque bueno, el empresario de a pie está a lo suyo y a veces no se preocupa de otras cosas. Entonces, nosotros con el devenir del tiempo fuimos haciendo protocolos de actuación y fuimos haciendo checklists para todas estas obligaciones. Entonces, que no tengan duda, nosotros lo mandamos con cierta regularidad a nuestras empresas, pero el que no lo tenga o el que no lo conozca, que nos lo pida y se lo mandamos por correo electrónico para que lo tenga. Y básicamente es un checklist de obligaciones para que sepan si lo tiene o si no lo tiene. Y si no lo tiene, que consulte si es obligatorio, la sanción que comporta, cómo ha de hacerlo. Muchas de ellas se lo vamos a poder dar solución nosotros y en otras tenemos colaboradores o proveedores que nos dan ese servicio y que los pondremos en contacto, por lo menos para que se lo presupuesten y le digan, pues eso, los pros y los contras. Que se pongan en contacto, que no tengan ningún problema, porque después es lo de lo que hablábamos antes. A toro pasado, después es muy complicado subsanar determinadas incidencias. Uh-huh. Y para una empresa que cerró, por ejemplo, pues con beneficios el 2025, ¿qué debe plantearse ahora?
Bueno, primero, el que hace con esos beneficios. Si hace reparto de dividendos, si no los hace, si deja cuotas de reservas o si no las hace. Esa planificación debe existir también. Por un lado, para hacer correctamente el cierre del ejercicio anterior y por otro lado, para la previsión de lo que pueda ocurrir en el ejercicio siguiente. Entonces, es importante que fiscal y financieramente también se asesore al respecto cómo debe hacer o cómo es conveniente hacerlo, porque esos dividendos, ese reparto también liquida impuestos. Entonces, también que sepan cómo es la liquidación, cuándo se tiene que hacer esa liquidación. Entonces, que lo consulten, porque hay una casuística enorme. No me atrevo yo a darte una doctrina general como tienen que hacer, porque cada empresa es un mundo y depende del volumen de facturación, depende del nivel de ganancia, depende de cómo vengan regulados sus estatutos, sus escrituras. Entonces, cualquier duda, que la consulten. Se lo analizaremos con nuestros mercantilistas y fiscalistas y para darle la mejor solución y hacerlo de la mano, sobre todo, que es importante. Y es un buen momento, pues ahora, febrero, por ejemplo, para reorganizar equipos, revisar la estructura empresarial, ver qué podemos cambiar, ¿no? Pues para mejorar en este 2026 a nivel empresarial. Las empresas ahora en este primer trimestre lo que suelen hacer mucho, algunas ya lo hacen en el ejercicio anterior, es reorganizar sobre todo su departamento comercial, que para muchas empresas es un departamento muy importante y crucial. Y entonces, una circunstancia que se da habitualmente, que es muy conflictiva, es el comisionado o los incentivos o los objetivos que se marcan a ese departamento comercial. Entonces, es bueno que también busquen ese asesoramiento al respecto de cómo formalizamos por escrito los acuerdos con el departamento comercial. Tenemos que nombrar un representante o un encargado de ese departamento comercial, tienen que tener condiciones iguales, tienen que tener condiciones separadas o diferentes. Es importante que se paren, porque el no documentar en muchas ocasiones esos incentivos o esos objetivos lleva a falsas interpretaciones. Y después, cuando nos vemos en los tribunales, es donde vienen los problemas. Entonces, es importante que lo tengan todo bien documentado y bien cerrado. Y es importante que se haga a principios de año, porque después, con el devenir del ejercicio, los resultados ya van viniendo. Y a veces incluso es un acicate para el propio trabajador o para el propio comercial, para que pueda trabajar más y para que pueda vender más, el que le des ese incentivo. Pero tiene que tener esa seguridad jurídica de saber que lo voy a recibir, en qué condiciones lo voy a recibir, cuál va a ser mi tributación, porque otra cosa que vemos es, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la declaración de la renta de los trabajadores. La confección correcta de sus nóminas es muy importante. Y el que tú puedas hacer una planificación, una previsión de cuánto va a cobrar ese comercial en esos incentivos para lo que resta de año, hace que esa retención que viene en su nómina ya desde el mes de enero se ajuste correctamente, para que después no haya sorpresas y no le salgan unas rentas a pagar o que no le salgan unas retenciones muy importantes al final del ejercicio porque no se tuvo en cuenta esas previsiones de cobros de incentivos, y eso se hace en el primer trimestre del año. Después, las elucubraciones de arriba o abajo, cómo van mis números, lo iremos viendo y lo iremos regularizando. Pero ahora es importante que se haga esa previsión para que las retenciones sean lo más ajustadas posibles y que después no haya sorpresas, porque los trabajadores al final siempre se cabrean. Y yo entiendo que con razón, porque se nos da una casuística en el despacho a veces muy curiosa, que a un trabajador se le quiere meter un incentivo de 500 euros, imagínate, y la retención que le sale le supone que le deducen 600. Y dice, concho, es que me pagas 500 y yo salgo perdiendo. Y eso es por no haber hecho una planificación correcta desde el principio de año. Entonces, es importante que eso se haga ahora, en este primer trimestre, por ejemplo. Y en este primer trimestre, pues también teniendo en cuenta esa planificación, puede ser importante también tener en cuenta todas las ayudas que están a disposición de las empresas y autónomos y que, bueno, pues que nos pueden ayudar pues a llevar a cabo, pues a lo mejor unas inversiones o algún proyecto. O contrataciones incluso. Claro. Tanto el IGAPE como la propia Consellería de Traballo, aún estuvimos con Pablo Fernández hace poquito tiempo con las líneas de ayudas que publicaron, han sacado unas líneas muy importantes y muy interesantes. Nosotros las hemos comunicado a nuestros clientes, pero también hay un cierto desconocimiento. Es importante que se paren a analizarlas, sino que nos pregunten y volvemos otra vez a reenviárselas, porque hay letra grande y hay letra pequeña. Entonces es el momento de analizar esas inversiones que tú decías. Incluso las han sacado con efectos retroactivos, con lo cual inversiones que hayan hecho en el último trimestre del año podrían entrar en las subvenciones que se planifican ahora en el 2026. Contrataciones de trabajadores que se hayan hecho en el último trimestre del año podrían ser subvencionados ahora también con las líneas que sacaron ahora, no sé si recuerdo, finales de enero o principios de febrero. Y son unas ayudas y unas líneas a inversiones, a mantenimiento de empleo, a contrataciones, a nuevas
nuevas empresas que se lanzan ahora, estas típicas startups que están saliendo, sacaron varias ayudas muy, muy interesantes. Yo recomiendo que se paren un poco a analizarlas. En la propia página de la Xunta de Galicia, en la Consellería de Traballo, están publicadas, pero si no, nosotros las tenemos y se las lanzaremos encantados. Y analizaremos la casuística de cada uno para ver si realmente procede o no procede que la soliciten. Porque a veces esa letra pequeña es la que después nos lleva a engaños. Entonces es importante saber cuáles son esas condiciones. Pero sacaron unas líneas muy buenas. ¿Y crees que se pueden estar perdiendo pues, oportunidades por desconocimiento de esas líneas de ayudas o a lo mejor por miedo a la burocracia, ¿no? que conllevan todo pues, esas solicitudes? Sin duda, sin duda. Nosotros, por ejemplo, en el despacho, una cosa que se nos criticó mucho dentro del despacho internamente de nuestros propios clientes es que nosotros pudiésemos facturar de alguna manera la gestión de esa ayuda, aunque después no se conceda. Pero claro, el problema es lo que decías tú, que esa gestión de esa ayuda a veces es complicada, es farragosa, entonces comporta un trabajo importante. Entonces, para saber realmente si corresponde o no corresponde, es importante que hagamos ese estudio previo. Y ese estudio se tiene que hacer ya con el conocimiento de quién es la empresa, por qué se solicita, para qué se solicita, si realmente compensa o no compensa. Entonces, eso a veces comporta sentarte una mañana, una tarde con ese cliente, ver bien cuáles son sus condiciones y valorar cuál es la línea de ayudas que tienen que solicitar. Entonces, vuelve a ser otra vez un trabajo de planificación. Entonces, les insistimos mucho, vénganse hasta el despacho, vamos a analizarlo. Después nosotros nos encargamos de hacer toda la tramitación, no tienen que ustedes hacer nada, pero claro, la información nos la tienen que dar nuestros propios clientes y después nosotros nos encargamos de toda la gestión y la tramitación. E insisto, sacaron unas líneas de ayudas muy interesantes. Para todas aquellas personas pues, que estén viendo esta entrevista a través de nuestra página de Facebook o siguiéndola a través del 97.7 de la frecuencia modulada y que se quieran acercar a Fisela, pues para recibir ese asesoramiento en cualquiera de los temas de los que hemos hablado, ¿dónde os pueden encontrar? Pues nuestra matriz, nuestro núcleo más importante está en el Castiñeiriño, en la calle Manuel Ceruelo. Que se ve bien, desde varios sitios, sí, ¿no? Sí. Pues allí tenemos varias ubicaciones y entonces yo les recomiendo que se acerquen hasta allí. Después de allí ya los canalizaremos hacia el interlocutor que vayan a tener, pero que se acerquen. Y si no, que entren en nuestra página web, que es la de grupofsl.es. Allí tienen todos nuestros contactos, además tiene toda la relación de las personas que somos de cada departamento para que se puedan dirigir a alguien en particular. Entonces, yo les recomiendo que entren en la web o que nos llamen o que se acerquen hasta Manuel Ceruelo y les ayudaremos de mil amores. ¿Cuántas personas conforman actualmente el equipo de Fisela? Pues somos un montón, somos pues sobre 95 personas. Tenemos de todo por allí, hay un elenco importante y tenemos profesionales muy buenos, con mucha experiencia, que se encargan, tenemos un departamento de subvenciones muy importante que a día de hoy, por desgracia, lo tenemos sobrecargado de trabajo porque sacan las líneas de ayudas, es una crítica que yo le hacía a Pablo, todas de golpe y con efectos retroactivos del mes de octubre, entonces ahora nos obliga, porque creo que terminan el 31 de marzo, creo que nos obliga a hacer un trabajo exhaustivo ahora durante un mes y medio. Pero bueno, ellos también tienen sus limitaciones y es comprensible. Pero tenemos un departamento de subvenciones muy grande y que se acerquen hasta allí y lo ponemos a su disposición. Ese departamento de subvenciones, como bien dices, Óscar, pues que forma parte de Fisela, también la asesoría laboral, la asesoría jurídica, asesoría fiscal, pero también tenéis otros departamentos como de formación, A día de hoy tenemos un poquito de todo. Tenemos ese departamento de formación que dices, que la verdad es que está teniendo muy, muy buena acogida, porque, por ejemplo, yo que sé, un plan de igualdad, un protocolo de acoso comporta también hacer acciones formativas. Entonces, nosotros en nuestra idea de no dejar huérfanas a las empresas, también damos esa formación o directamente nosotros o con nuestros colaboradores y proveedores. Entonces, también que nos consulten. Tenemos un departamento de gestión de riesgos también para todos los aseguramientos que puedan necesitar empresas y particulares también que se dirijan a nosotros. Y tenemos un departamento de marketing y de publicidad que también le echaremos una mano pues en su página web o en redes sociales o en hacer la publicidad de su empresa. Insisto, se lo digo a todo el mundo, si nosotros no podemos directamente, los pondremos en contacto con los mejores profesionales. Entonces, que se acerquen y que lo consulten por lo menos, que nos prueben. Asesoramiento integral y multidisciplinar en Fisela. Esa es la idea, que no tengan que moverse de nuestro despacho. Bueno, no lo conseguimos siempre, pero lo intentamos, de verdad, con la mejor de las voluntades. Con ese equipo de 95 profesionales que conforma Fisela. Para finalizar, Óscar, si tuvieras que dar 3 consejos a empresas y autónomos, sé que es complicado, pero 3 consejos que dirías, pues sí o sí, hay que tener en cuenta estos 3 pilares para este 2026. ¿Cuáles serían?
3 consejos, no sé si son 3 consejos, pero por un lado, yo les pediría que se sentasen con ellos mismos y planificasen interiormente qué es su empresa y qué quieren conseguir de su empresa. Primero, porque en muchas ocasiones vienen y lanzan sin que ellos mismos tengan muy claro qué es lo que quieren conseguir. Entonces, mi consejo es que primero se sienten con ellos mismos, ¿vale? El segundo consejo es que se sienten con el profesional, que no elucubren primero ellos y que después vengan al profesional ya con el hecho consumado. Es decir, siéntense ustedes, planifiquen, analicen internamente y sean autocríticos. ¿Qué es lo que hemos hecho mal en estos últimos años? ¿Qué es lo que hemos hecho mal en el 2025? Vamos a corregirlo en el 26. Eso es lo primero. Lo segundo, que se sienten con los profesionales, sea con nosotros o sea con cualquiera, que se sienten con alguien que les pueda echar una mano. Nosotros nos brindamos a todo. Y el tercero, que tengan en cuenta esos terceros que también nos echan una mano de manera importante. Llámese entidades financieras, llámese administraciones públicas, sea Xunta de Galicia, sea las consejerías de turno, sea el propio Concello, y nosotros los podemos canalizar hacia ellos. Entonces, esos 3 pilares, pensamiento interno, puesta en conocimiento de un profesional y conseguir ayuda de un tercero, yo creo que son los 3 pilares que una empresa tiene que tener para hacer una correcta planificación. Pues Óscar Rodríguez Mayo, ha sido un placer como siempre recibirte en nuestros estudios y recordamos pues que a todas las personas que quieran ampliar cualquier información sobre alguno de los puntos de vista, temas que hemos tratado en esta entrevista, pues que el equipo de Fisela estará encantado de resolver todas las dudas. Pues muchísimas gracias, como siempre, por vuestra colaboración, por vuestra ayuda y por dar publicidad a todo esto que yo creo que ayuda mucho a todo el mundo. Muchas gracias, Óscar, un placer. Igualmente.